Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros, ¿cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña esta semana y qué mensaje tiene para ti. Mira, qué belleza, Acuario. Tienes el arcángel Ariel. Esta carta representa el 8 de oros y te habla de que es un momento para que te sientas orgullosa, orgulloso del trabajo que estás haciendo con tu vida, del trabajo que tienes en estos instantes y del trabajo que vas a tener en el futuro. Es ese momento para sentirte en plenitud, para reconocer que la práctica hace a la perfección, la práctica hace al maestro. Y esa es la energía que te están hablando durante esta semana. Para algunos de ustedes también con esta carta hay algo que vas a estar aprendiendo nuevo durante esta semana, Acuario. Puede ser un curso, un entrenamiento, un curso de algún tipo de idioma o un curso para un nuevo trabajo o incluso algún tipo de actualización que estés recibiendo en tu trabajo o en el área en la cual tú te estás manejando. Puede ser algo externo a ti o puede como también indicarte algo que tú quieres tomar para ampliar tus conocimientos. Así que esa energía está muy bien aspectada para ti. Y sobre todo ese reconocimiento, el sentirte orgulloso de tu trabajo, del excelente que lo estás haciendo. Y el arcángel Ariel simplemente quiere darte esas palabras. Estás haciendo un buen trabajo, felicidades. Y necesita que lo escuches. ¡Qué bueno! Vamos a ver ahora cuál es tu energía para tu mente, tu corazón y qué podría estar bloqueando tu felicidad. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. En la mente tienes la carta del control. Y esto puede aplicar de dos maneras para ti. O sientes que alguien te está tratando de controlar o tú estás tratando de controlar situaciones que están externas a ti, de las cuales no tienes ningún tipo de poder o de control sobre las mismas. Entonces ahí está esa energía que te está indicando. Recuerda que tienes que permitir que las cosas se den a su tiempo, a su manera. Y podría también esto estarte generando algún tipo de conflicto si es una persona externa a ti quien está tratando de controlarte, dominarte, manipularte, de hacer que las cosas tú las hagas como ellos quieren. Podría entonces esto estar creando cierto tipo de conflicto en ti. Para algunos de ustedes, entonces tienes que analizar si lo que podría estar sucediendo es esta situación en la cual podrías tener algún tipo de problemas o conflictos con personas que se encuentren en posición de poder o que sientas que ellos tienen una posición de poder sobre ti. En algunas ocasiones también padres entran en ese aspecto, personas, por ejemplo, que estén en el gobierno o personas que estén sobre nosotros en el aspecto judicial. Hay una energía como esta que podría estar aplicando para ti. Recuerda, toma lo que resuena contigo. Puede ser que en el aspecto que funciona para ti es que tú estás tratando de controlar todas las cosas, que estás tratando de que las cosas se den en su mínimo detalle como tú quieres, y eso entonces es lo que podría esta semana estar ocasionándote que la mente esté un poquito fuera de control. Así que ánimos con eso, todo va a salir bien, pero para que estemos anuentes de estos sentimientos, de este pensamiento. En tu corazón, vamos a ver cuál es la energía para ti esta semana, Acuario. La carta que te sale es la carta de la guía. ¡Wow! Suelta el control y déjate llevar. Tu corazón te está indicando, déjate llevar. Permite que otras personas te den su opinión, te den sus consejos o te muestren un punto de vista diferente al tuyo. El corazón sí se ve desde ese aspecto emocional más dispuesto a escuchar, mientras que la mente está así como que no. El corazón sí está más abierto, Acuario, a ser guiado, a recibir esta energía. Y una vez que tal vez tú hagas este cambio de pensar de que esta persona está tratando de controlarte y lo ves desde el punto de amor, de que esta persona está tratando de enseñarte algo, tal vez es la única forma como esta persona sabe expresar su opinión y aparenta ser que está tratando de controlarte, o una persona que está tratando de ejercer su poder sobre ti, y lo ves desde el punto de amor, de que vas a estar aprendiendo algo nuevo, entonces las cosas empiecen a fluir para ti. Déjate llevar por tu corazón, déjate llevar por el amor. Es una semana para que no le prestes tanta atención a los pensamientos o no te dejes llevar tanto por ellos. Obviamente mantén siempre tu pensamiento analítico,
Pero es una semana para escuchar más al corazón, para dejarte llevar por tus sentimientos. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Y justamente esta carta, te caen las dos cartas justamente en esa misma línea. ¡Qué espectáculo! Lo que podría bloquear tu pensamiento, tu reto, tu felicidad esta semana es la carta de la nueva visión. Eso está bloqueado. Porque para algunos de ustedes es que no se hagan las cosas de la manera como tú lo tienes previsto. El ver otro punto de vista es lo que podría ser tu gran reto. Y sobre todo porque esto, donde parece que va a haber cierta fricción, podría ser con una amistad. Por eso tienes la carta de la amistad también bloqueando, de la amigabilidad. Entonces, alguien que tú pensabas que estaba de tu lado, alguien que tú pensabas que te iba a apoyar, te vas a dar cuenta que no te va a dar la razón, se va a ir por lo que es objetivo. Ojo, que esto también puede ser al revés. Tú estás en una posición de control con esta carta, en donde una amistad tuya está esperando que tú le des el favor y tú no vas a darle el favor a nadie. Tú vas a ser objetiva, objetivo. Y si tu amistad o tu ser querido o este familiar o tu pareja estaba haciendo algo que no estaba bien y pensaba que tú solo ibas a aplaudir y que solo ibas a patrocinar y qué felicidad, que le ibas a celebrar lo malo que está haciendo, se va a dar un gran despertar contigo porque tú no le vas a aplaudir eso malo que está haciendo. Tú eres la primera persona que le va a decir, no, vamos a tener que resolver esto en otras medidas. Siento esa energía para algunos de ustedes. Tal vez algunos de ustedes también estén en alguna posición de poder. Seas una persona que tal vez seas un abogado, una abogada, seas una jueza o alguien que tiene que ver con ley. Esta semana una amistad tuya se podría estar enfrentando a la justicia y te va a corresponder a ti. Tal vez tú eres policía y te va a corresponder a ti llamarle la atención a esta persona y esta persona piensa que porque tú eres su amigo, su amiga, tú vas a dejar pasar eso por alto y no es así. Yo te veo a ti bien estricta, bien estricto, cumpliendo las cosas como tienen que ser. Con objetividad, sin importarte quién sea. Y bueno, también puedes tú estar en alguna posición de política, como te indico, o en alguna posición en la cual tú vas a hacer las cosas como tiene que ser, todo legal. Interesante eso, ¿no? Me mantienen al tanto de cómo se manejan esas energías para ustedes esta semana, Acuario. Recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video. Vamos a ver cuáles son los mensajes generales también para ti. Y recuerda, si estás en Bolivia, ya puedes entrar a mi página web jtarot7.com/eventos y comprar tu boleto para un gran taller que voy a estar teniendo allá en La Paz. Va a ser el 22 de enero y en Santa Cruz, en Bolivia, va a ser el sábado 29 de enero del 2022. Un taller de luz y progreso donde te voy a dar tips y técnicas para sanar. Vamos a estar trabajando en sanación, cerrar ciclos, poder enfocarnos en nuevas cosas, en nuestro futuro. Va a ser un taller práctico, es un taller, así que no soy yo parado ahí, habla que habla. Vamos a tomar acción y trabajar juntos en esto. Así es que estoy muy contento y más adelante puedo llevarlo a otros países. Déjame saber si te gustaría que fuera Chile, Argentina, o si te gustaría que fuera España o México. Déjame saber. Colombia. Esta semana para ti tenemos el 3 de oros. La carta del 4 de copas y la carta del 8 de copas. Mira, esta semana justamente te estoy hablando de una reunión importante, de algo donde tú tienes que tomar una decisión. Yo te veo a ti diciendo, no, conmigo no es. Incluso esto podría también indicarte que algunos de ustedes, si te encuentras con esta situación, tú podrías recomendar a esa persona mejor que se atienda con otra persona, esta amistad tuya o este familiar tuyo, que en vez de ir a tu despacho, en vez de ir a trabajar o manejar esta situación contigo, tú le vas a decir, no, lo recomendable para ti es que te vayas hacia otro lado. Ojo que también si eres tú quien piensas que puedes ir donde una amistad, porque esa amistad es policía o porque esa amistad es juez y que esa amistad te va a salvar, te va a ayudar o te va a dar ese paso, siento que con esas energías esta persona te va a decir, no, mejor que eso lo maneje otra persona porque hay conflictos de intereses. Para otros de ustedes está esa energía en donde si has estado esperando, presentando tu hoja de vida o has estado esperando una respuesta con respecto a lo que tú has estado solicitando, la respuesta que viene para ti va a llevarte a un cambio, va a llevarte hacia otra dirección. El cambio va a ser positivo, pero es en otro lado. Es como si estabas esperando que te dieran un nuevo trabajo. Y tú pensabas que, bueno, son las oficinas que están aquí al lado de mi casa. No, no son las oficinas que están al lado de tu casa, son las que están más lejos. Hay algo con eso,
Una propuesta que te van a estar haciendo para trabajar en un lugar que está distante de donde tú vives. ¿Qué más viene para esta semana para ti, Acuario? Tenemos aquí 7 de oros, 7 de bastos, 777 y el 10 de bastos. Mira, con esto me indican de que para algunos de ustedes hay que esperar un tiempo más. Hay algo aquí que está bloqueado o que va a estar rechazado, que no se va a concretar durante esta semana, que requiere un poco más de trabajo y un poco más de tiempo para que esto cuadre, para que esto esté listo. Hay algo en tu vida que has estado planeando, que has estado trabajando. Si tienes, por ejemplo, esta semana pensado hacer algún tipo de lanzamiento de producto, de tu negocio, de tu emprendimiento, el consejo que yo te podría dar, si quieres, ya tienes tu negocio listo para abrir, con mucho amor y con mucho respeto, siempre te digo, escucha a tu intuición. Si tu intuición te dice, pues me vale, yo quiero abrir el negocio esta semana, por supuesto, escucha tu intuición. El consejo que yo veo aquí es que espera un poquito más. Para todos los que estaban pensando hacer algún tipo de lanzamiento de productos, para los que estaban pensando hacer algún tipo de, pues voy a abrir mi negocio, eso no quiere decir que no lo hagas, eso quiere decir que espera un poco, porque es como si tuvieses que revisar algo que no estaba listo y tú pensabas que estaba listo. Y si abres, después te iban a cerrar de una vez. Entonces es mejor que abras y que las cosas, o pongas este negocio, o empieces a vender, o empieces a tener todo esto cuando todo está al 100% revisado. Para algunos de ustedes hay como un permiso, me están marcando un permiso con los bomberos, un permiso tal vez con protección general en tu país, o algún permiso tal vez en tu trabajo, tu empresa o en la empresa en la que estás trabajando, en donde parece que los van a cerrar por un par de días hasta que puedan tener estos documentos listos. Hay algo de eso ahí con ustedes. Principalmente si es un restaurante, por ejemplo, que está abriendo, ¿sabes? Los bomberos tienen que hacer inspecciones de seguridad, otros departamentos tal vez dependiendo de tu país tengan que hacer inspecciones para poder aprobarlos. Hay algo allí donde esas cosas no están listas, tienen que revisar todo eso bien de nuevo, porque si abren, los van a cerrar momentáneamente hasta que puedan tener todo eso listo. Bien. ¿Qué más para ti esta semana? Mensajes generales para Acuario. Yes, 10 de copas. La estrella y la reina de bastos. Qué belleza esta energía. 10 de copas me habla acerca de familia que va a estar reunida, familia que va a estar feliz. Con la estrella es el sueño de una familia que va a poder finalmente estar juntas. Y lo que me encanta de esta energía es que a pesar de que hay una persona con esta reina de bastos que no quiere que la familia llegue a estar junta, que no quiere que alguna persona esté allí o que tal vez no te va a dar la bienvenida a ti, se la va a tener que aguantar, se la va a tener que calar porque tú vas a estar allí. Hay algunos de ustedes que podrían tener cierto nivel de estrés, un dolor por el cuello. Recuerda siempre que tengas algún tipo de situación médica, atenderte con algún doctor, doctora que sean idóneos para que te dé un tratamiento necesario para ti. Pero sí, acabo de sentir para algunos de ustedes un dolor fuerte por el cuello, del lado izquierdo. Puede ser por estrés, algo de ansiedad. Una vez más, recuerda siempre tener el diagnóstico de una doctora, de un doctor, para que te cheques eso. Pueden ser que te estén recomendando algún tipo de terapia, algún tipo de masaje o algo tal vez que tengas crónico. Usualmente cuando llegan estos mensajes pues yo los paso, siempre recordándoles que atiéndanse con sus doctores. Yo aquí les hago como sería el llamado de atención, como que me dicen que esto podría empezar a molestarte o estarte molestando, para que lo revises y lo atiendes con un doctor. Tus números de la suerte para esta semana tenemos el 63 y tenemos también el 16. Para algunos de ustedes tal vez tengan 63 años o tengas 36 años. Para otro el día 16 podría representar algo importante, 16 de diciembre o el mismo 16. Y recuerda siempre, si esto es para el azar, entonces para que lo juegues responsablemente. El día de la suerte para ti esta semana va a ser el domingo. Y el mensaje del espíritu animal para ti, vamos a ver cuál es. Recuerda, el mantra para ti esta semana está en mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Te invito a que vayas allá y veas entonces el mantra para esta semana. Y está pendiente, pues todas las semanas voy a estar publicando también los mantras allá o las afirmaciones, dependiendo del mensaje que yo reciba en mis meditaciones. A ver, el espíritu animal y el mensaje que te llega esta semana para ti es ¡qué belleza! Yo conozco este bello ave como la guacamaya,
no sé cómo la conozcan ustedes en su país. El número divino que te da es el número 45, puede ser el 54 o puede ser el 9. Para algunos de ustedes tal vez tengas 45 años o estés por cumplir 45 años. Y ellos aquí en inglés le ponen el parrot, que parrot es como loro. Yo lo conozco como loro, pero yo este animalito, este bello ave, lo conozco como la guacamaya. Y el mensaje que te dice es, presta atención a tus palabras y a la conversación que estás teniendo, Acuario, contigo misma, contigo mismo. Es importante la conversación interna, porque a veces nosotros tendemos a ser nuestros peores enemigos con nuestras conversaciones. Y estoy seguro que esa conversación que algunos de nosotros podemos tener negativa con nosotros mismos, jamás la tendríamos con otras personas. Entonces, ¿por qué la puedes tener contigo si no la tendrías con más nadie? Entonces, trátate a ti como las personas que te brindan amor en tu vida te tratan. ¡Qué belleza! Recuerda mi página web jtarot7.com/eventos para que puedas asistir al gran taller que voy a tener de luz y progreso en Bolivia. Sábado 22 de enero en La Paz y sábado 29 de enero en Santa Cruz. Te mando un fuerte abrazo y de corazón a corazón te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.